¿Qué tal, mis amigos de YouTube? Gracias por visitar mi canal, Profesor G. En este momento le estaremos hablando del conjunto de los números reales. Este conjunto se subdivide en 4 grandes conjuntos, que son los números naturales, los números enteros, los racionales e irracionales. Cabe decir entonces que es de sumo interés para cada uno de nosotros, ya que aquí se establecen las 6 operaciones básicas de la matemática. Los números naturales, que fueron los primeros números que existieron para el conteo de las ovejas, reses, inclusive contar las plantas que se sembraban, está representado por la letra N, y este conjunto empieza en el 1 y termina en el infinito. También podemos ver el conjunto de los números enteros. En este conjunto, que está constituido por las cantidades negativas, el 0 y los números naturales. Cabe decir entonces que en estos dos conjuntos se establecieron 2 grandes operaciones. En los naturales aparece una operación interna llamada suma. En los enteros aparece entonces la operación suma y resta. También podemos hablar de los números racionales. Este conjunto se puede expresar como el cociente de 2 números enteros. Dentro de este conjunto podemos ver las fracciones, tanto negativas como positivas, los números mixtos y los números decimales. Aquí tenemos un ejemplo. Este conjunto se representa con la letra Q, y ahí tenemos algunos ejemplos de lo que pueden ser los números racionales. También podemos ver los números irracionales. Este último conjunto se representa con la Q', y aquí estos números son extraídos de las raíces de cualquier número natural o entero. ¿Cómo? Del siguiente modo: si la raíz no es exacta, entonces podemos establecer que dicho número pertenece a los números irracionales. Así es que estos 4 subconjuntos forman el conjunto completo llamado números reales. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde están representados los números naturales, los enteros, los racionales y los reales. Y vemos aquí una pregunta. Nos dice: ¿a qué conjunto puede pertenecer el menos 9? ¿A qué conjunto de esos 4 conjuntos que tenemos ahí puede pertenecer el menos 9? Observemos que como es negativo, pertenece a los enteros. Entonces, el menos 9 está dentro de los enteros. También podemos decir que el menos 9 puede ser expresado como una fracción, y al ser expresado como una fracción también corresponde al conjunto de los números racionales. Por lo tanto, el menos 9 también pertenece a los números racionales. En cambio, no pertenece a los irracionales, tampoco puede pertenecer a los naturales, porque vemos que en los naturales solamente se encuentran los números positivos enteros. No podemos decir que viene de un irracional, porque al extraer una raíz de una cantidad no exacta, entonces nos va a dar un decimal con múltiples cifras. Entonces, vemos que el menos 9 corresponde a los enteros, a los racionales, y obviamente va a estar dentro del conjunto de los reales, porque todos los conjuntos pertenecen a los reales. Observemos el 3/7, una fracción propia. Entonces vamos a ver a qué conjunto pertenece. No pertenece a los naturales, porque dentro de los naturales no hay fracciones. No pertenece a los enteros, porque dentro de los enteros tampoco hay fracciones. Pero como ellos se forman con números enteros, entonces corresponden a los números racionales. Aquí vemos que el 3/7, una fracción propia, pertenece a los racionales. Tampoco va a pertenecer a los irracionales. No va a pertenecer a los irracionales porque no son extraídos
de una raíz. Por lo tanto, 3/7 corresponde a los racionales y obviamente también a los reales, porque los racionales es un subconjunto de los números reales. Vemos la raíz de 16. Si yo extraigo la raíz de 16, esto me va a dar más o menos 4. Como me da más o menos 4, entonces yo puedo decir que pertenece a los enteros. También puedo decir que pertenecen a los racionales. Y puedo decir que pertenecen a los reales. En cambio, decir que pertenece a los naturales, tengo que observar si vino de un número positivo o si vino de un número negativo. Por lo tanto, dejo esa vacía. La siguiente me pide que a qué conjunto pertenece la raíz cuadrada de 35. Como me va a dar inexacta, no pertenece a los naturales, tampoco a los enteros, tampoco a los racionales, entonces corresponde a los irracionales y también a los reales, ya que los irracionales es un subconjunto de los números reales. Gracias por ver mi video, espero que le haya gustado y denle like.